Bueno, continuamos con este tutorial de cómo hacer videojuegos en Pico 8. Entonces vamos a empezar ahora sí a construir el mundo en el que va a funcionar nuestro videojuego de carros. Entonces aquí estamos viendo cómo corre nuestro juego, que todavía no tiene nada de juego, pero si presiono Escape voy a poder empezar a escribir el código ahora sí de mi juego. Recuerden que ya vimos estas funciones de crear rectángulos, círculos, sprites, escribir en la pantalla, borrar la pantalla, eh, pues que son las que vamos a usar principalmente para las cosas que vamos a hacer en este videojuego. Entonces voy a borrar todas estas cosas y resulta que voy a crear tres funciones que son, digamos, el núcleo principal de mi videojuego. Resulta que pues voy a necesitar estas tres funciones como para definir los elementos, la columna vertebral de mi juego. Entonces la primera función es una función que viene por defecto con Pico 8. Entonces tengo que escribir esta palabra function -init, abrir y cerrar paréntesis y escribir end. Entonces resulta que la función init, todo lo que escriba aquí adentro va a ser algo que va a suceder una sola vez. Y para confirmar que lo que voy a escribir aquí adentro está efectivamente adentro de esta función, entonces voy a presionar la tecla de tabulador, que es una tecla que está normalmente a la izquierda del teclado, que tiene una flecha hacia la derecha con una línea. Entonces la voy a presionar una vez y vieron que ahí me moví un poquito hacia la derecha. Esa tecla de tabulador me sirve como para mostrar que lo que estoy escribiendo ahora está adentro de esta función. Entonces fíjense que aquí empieza la función donde dice function. Este es el nombre de la función. Estos son los parámetros que vamos a ver después. Y este es el final de mi función. Y si escribo aquí, entonces todo lo que esté aquí va a quedar dentro de esta función init. Y para hacer comentarios dentro de mi juego, puedo usar dos guiones. Y todo lo que escriba después de estos dos guiones no va a ser código. Simplemente son mensajes que yo escribo para mí mismo para recordar cosas. Entonces esto sucede una vez. Todo lo que escriba dentro de init sucede una sola vez. Ahora, tengo que escribir otra función que es --update. Update es una función que no sucede una sola vez, sino que sucede todo el tiempo, cada 30 veces por segundo. Entonces, esto sucede muchas veces, constantemente, pongámosle. Constantemente. Porque constantemente se está actualizando mi juego y constantemente tengo que calcular ahora dónde está el carro y si se movió un enemigo, y todas las cosas que tengo que calcular las tengo que poner aquí en update. Y finalmente hay otra función que se llama draw o dibujar. Entonces draw, igual que update, sucede constantemente. Esto también sucede constantemente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que por organización, constantemente, por organización, las cosas que son como de calcular, de definir cómo está funcionando el estado del juego, las voy a poner aquí en update, mientras que las cosas que tienen que ver con gráficos, con dibujar, por ejemplo, los círculos, los cuadrados, los sprites, lo voy a hacer en draw. Hay otra razón, que es una razón más como de performance, del funcionamiento, del rendimiento del juego, que es que cuando las cosas que suceden, que yo escriba dentro de update, van a tratar de suceder siempre, mientras que las cosas que yo escriba en draw, a veces el programa se las va a saltar cuando está haciendo demasiadas computaciones. La idea es no entrar demasiado en esos detalles, no vamos a hacer un juego que implique nada de esos problemas, pero por organización sí queremos hacer que init sea las cosas que solo suceden una vez, update que suceda constantemente los cálculos, y draw que sea los dibujos que están todo el tiempo sucediendo también. Entonces, dentro de init voy a crear una cosa que se llama una variable. Una variable es información que yo guardo acerca de las cosas que suceden en mi juego. Entonces voy a crear una variable que se llama margen izquierda. ¿Por qué margen izquierda? Porque resulta que una cosa que quiero hacer es pues aquí tengo la pantalla de mi Pico 8 que mide 128 por 128. Una cosa que quiero hacer es dibujar unos bordes de la carretera.
O sea, quiero dibujar un borde aquí y un borde igual de grande aquí. Esos van a ser los bordes de mi carretera. Entonces, lo que necesito es definir, poder decir con claridad cuánto miden esos bordes. Entonces resulta que lo que miden esos bordes va a ser este ancho. Este ancho lo quiero definir. Este color casi no se ve. Pongámoslo azul. Definir qué tan ancho es esto. Entonces a esto lo voy a llamar margen izquierda. Porque necesito pues saber cómo crear un rectángulo que ocupe esto. Pero también quiero definir esta otra parte. Entonces, como tengo que definir la parte X donde voy a dibujar este rectángulo, o sea, donde voy a dibujarlo acá, entonces lo que voy a hacer es, para definir esta posición donde voy a dibujar esta otra margen, pues simplemente lo que tengo que hacer es coger el ancho de mi pantalla, que es 128, y restarle la margen izquierda. O sea, por ejemplo, esta margen le voy a poner 32. Entonces a 128 le voy a restar 32 para saber dónde dibujar este otro rectángulo. Y ya sé que este otro también entonces va a medir 32. Entonces exactamente eso es lo que quiero hacer. Listo. Entonces volvamos aquí. Entonces mi variable margen izquierda le voy a poner igual a 32. Eso es lo que va a medir el borde izquierdo. Y mi variable margen derecha va a ser igual a 128 menos margen izquierda. Entonces esto sucede una sola vez. Una sola vez voy a definir mi margen izquierda y mi margen derecha. Pero en mi juego todo el tiempo quiero dibujar esa margen. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar la pantalla todo el tiempo, borrar la pantalla, borrar la pantalla, borrar la pantalla. Y encima voy a dibujar un rectángulo que empiece en 0 en X y que empiece en 0 en Y, pero que vaya que la segunda esquina vaya hasta la margen izquierda y que la segunda esquina de Y vaya hasta 128. Y pues voy a dibujar ese borde de algún color, pongámoslo verde, o sea, color 3. Entonces, simplemente para que quede claro, si volvemos aquí, lo quiero dibujar en 0, 0, que es aquí, 0, 0, y en 32, 128, ¿cierto? Esas son las dos esquinas que estoy tratando de dibujar. Entonces aquí dice 0, 0 en la margen izquierda y 128, y quiero que sea de color verde. Entonces si le pongo escape y run, ya tenemos el dibujo de un borde de la carretera. Bueno, en realidad debería ponerle 127 y voy a ponerle rect fill. Entonces rect fill va a ser el relleno. Bueno, yo a veces puedo espichar escape y escribir run, pero también hay un atajo. Yo puedo presionar control R o command R, depende del sistema operativo del computador, y ya, como que me corre el juego de una. Entonces voy a tratar de hacer eso para no tener que escribir run tantas veces. Entonces ya hice un borde de la carretera. Ahora voy a crear el otro, rect fill, y este ya no es en 0, 0, sino en mdir y 0, o sea, como por aquí. Y ahora tengo que definir esta otra parte, que va a ser 128, creo. Ya vamos a ver. Listo. Entonces ahí tenemos nuestros bordes de la carretera. Creo que en realidad debería ponerle estos 127.
Listo. Eso lo podemos ajustar. Y aquí también, 127 y 127. Porque empieza en 0 en realidad. Empieza en 0 contando desde 0 mi pantalla. Entonces empieza 0 es el primer píxel y luego avanza hasta el píxel 128, pero como el 0 es el primero, pues entonces en realidad el 128 es el 127. Eso es una cosa súper común en programación. Entonces tengo mi carretera. Ahora voy a diseñar un carro. Entonces en vez de este personaje voy a dibujar un carro. Después puedo arreglar este carro, lo puedo dibujar mejor, pero por ahora dibujemos un carro como provisional. Voy a tratar de todos modos de hacerlo lo mejor posible. Entonces mi carro, y les recomiendo pues que boceten, que prueben distintas versiones de carros. Mi carro va a ser algo así. Voy a poner unas luces detrás, como unos exhaustos. Voy a ponerle una ventana trasera. Voy a hacer aquí como una parte de adelante del carro, algo así. Aquí voy a ponerle como una cosa que recubre las llantas. Aquí voy a hacer las llantas delanteras, tal vez algo así. Unas luces adelante, una ventana delantera, y con este otro color parecido a este rojo voy a hacer unos bordes de mi carro. No me lo inventé en este momento, yo ya lo boceté en un papel y ahora simplemente estoy como tratando de volver a replicarlo. Ahí está, ese es mi carro. Entonces ya tengo mi carro dibujado. Entonces ahora voy a dibujar mi carro en mi programa, pero para eso voy a crear una cosa aquí en init, porque la voy a usar solo, la voy a crear una sola vez, y es una cosa que en programación llaman un objeto. Un objeto es, digamos, una plantilla que después se puede reusar, una plantilla con información. Entonces voy a crear una plantilla que se llame car. Entonces car es igual a, voy a abrir y cerrar corchetes, que eso quiere decir como que voy a meter cosas dentro de estos corchetes. Entonces voy a poner enter, y aquí voy a definir varias cosas de mi carro. Por ejemplo, voy a definir X, la posición X de mi carro. Entonces la posición X de mi carro va a ser, por ejemplo, la mitad, 64. Y la posición Y de mi carro, que va a ser, no sé, pongámosle 100. Todo esto se puede ajustar después. Entonces ya tengo un carro que tiene unas cualidades. Y añadamos otra. Voy a poner S, que va a ser qué sprite es mi carro. Entonces mi carro, si miramos aquí, es el sprite 1. Entonces voy a ponerle sprite 1. Y listo. Entonces ahora, aquí abajo, después de dibujar los bordes de mi carretera, voy a hacer la función sprite y voy a dibujar mi carro, pero ahora no voy a decirle un número aquí, sino que voy a decir, quiero dibujar mi carro quiero dibujar el carro.s, o sea, el sprite de mi carro, o sea, carro.s. Quiero dibujarlo en la posición x, carro.x, y en la posición y, carro.y. O sea, le estoy dando estas cosas que ya están guardadas aquí en mi objeto. Entonces, simplemente siempre que se dibuje mi carro, lo va a dibujar como buscando esta tablita donde está la información de mi carro. Si de repente yo cambio algo acá, pues se va a dibujar ahora en otra parte. Entonces hagamos la prueba, pongámosle run. Entonces, como pueden ver, ahí ya se está dibujando el carro, pero está incompleto porque acuérdense que este carro ocupa, digamos, un sprite horizontalmente, pero verticalmente ocupa 2. Entonces le tengo que decir, horizontalmente es un sprite, coma, verticalmente 2. Si le pongo run, ahí ya está dibujando completamente mi carro. Ahora, le dije que lo dibujara en 64, pero en realidad mi carro
mide 8 de ancho, entonces se está viendo medio hacia la derecha. Entonces le voy a poner 60 como para que quede centrado. ¿Listo? O sea, le puse a esta X de mi carro, le puse 60 para que se vea en el centro cuando empiece el juego. Entonces ya tenemos la primera parte del juego, que es pues dibujar los bordes y dibujar el carro. Una última cosa, aquí entonces ya estamos borrando la pantalla, estamos creando los bordes y estamos creando el carro. Aquí en Clear Screen yo puedo en realidad borrar la pantalla con un color. Entonces podemos escoger otro color para el piso, por ejemplo el color 5. Entonces voy a escoger el color 5 y ahora la carretera se ve gris. Entonces de pronto me funciona más ese color de fondo para este juego. Y como ven, no se parece al juego del primer video de introducción, que es un juego como más futurista. Tal vez podemos hacer un juego más con otra estética diferente en este tutorial. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo mover el carro. Por ahora pueden practicar este primer ejercicio de ubicar elementos en la pantalla.